Hay lugares que no son un punto en el mapa, sino una superposición de tiempos. Colinas donde el eco de cada civilización se niega a desaparecer y se adhiere a la piedra, al polvo, al nombre. Nos encontramos en uno de esos lugares. A simple vista solo son unas ruinas diseminadas entre el progreso de la carretera y el olvido, un cortijo agropecuario al lado, una cantera que devoró la tierra y el yacimiento. Pero si escuchamos, si miramos de verdad, esta colina es un libro de piedra cuyas páginas narran más de 3000 años de historia. Lo llamamos Torres de Alocaz, pero ese es solo su último nombre, el eco más reciente. Antes fue Fortaleza Concejil, Baluarte Almohade, Núcleo Rural Visigodo, Mansio Romana, en la vía más importante del imperio, y mucho antes un oppidum prerromano cuyo nombre original, Uquía, es la primera voz que podemos rastrear en el tiempo. Este nombre es en sí mismo un artefacto de arqueología social, la prueba de que cada cultura reconoció el valor de esta atalaya, heredando su control y adaptando su nombre. De Uquía a Al-Uquiyat en árabe y de ahí a Alocaz, que es la forma castellana a la que se le añadió el evidente descriptor de torre, porque las torres se ven por todas partes. Hoy este bien de interés cultural se enfrenta a su posible desaparición por abandono. Este es un viaje para descifrar sus estratos, para escuchar las voces atrapadas en sus piedras antes de que el silencio sea definitivo en las Torres de Alocaz. Mil años antes de Cristo, en esta colina que domina las antiguas marismas, gigantescas marismas de la desembocadura del Guadalquivir, una élite consolidaba su poder y lo manifestaba en piedra. El escudo con su escotadura en U es un rasgo casi único de una estela de guerrero tartésico. Tiene un símbolo atlántico, hay una espada, una fíbula, es un grito de conexión del Mediterráneo con Atlántico, de nuevos poderes que llegan desde el mar. Es la manifestación monumental del control sobre un territorio neurálgico importante del mundo tartésico. La estela de Torres de Alocaz es una ventana opaca pero privilegiada a la ideología de las élites tartésicas de la primera edad del hierro. Su singularidad es la escena narrativa. Son dos figuras humanas interactuando, no es el típico guerrero solitario. Esto rompe el canon, nos obliga a preguntarnos: ¿es una escena de linaje? ¿Es un ancestro y su descendiente? ¿Es un jefe y su lugarteniente? ¿Es un mito, como el mito de los gemelos divinos? No lo sabemos. La piedra no nos da las respuestas fáciles, sino que nos plantea algunos problemas, pero sabemos que es algo excepcional, espectacular. El mundo, de repente, a partir de ese momento, se hizo mucho más grande, o tal vez más cercano, no lo sé. En este lugar se encontró un pequeño amuleto de los siglos VII o VI a.C. Es el testimonio de una transformación profunda. Se trata de un escarabeo de jaspe verde, un símbolo egipcio de resurrección y vida eterna difundido por todo el Mediterráneo a través de los comerciantes fenicios y luego púnicos. Su hallazgo aquí, en este lugar junto al mar, junto a lo que era antiguamente el mar, es la prueba de que Alocaz ya no era solo un enclave indígena, sino un nudo integrado en una potente red comercial y cultural que conectaba el Guadalquivir con Gadir y Gadir con el Mediterráneo oriental. Aquella estela tartésica de la que habíamos hablado representaba el poder en la tierra y el prestigio del guerrero, pero el escarabeo representa un bien de lujo con una profunda carga religiosa que representa el poder del comercio, de las ideas que viajan. Entre estos dos objetos, separados por apenas unos siglos, se lee el paso de una sociedad de jefaturas a una cultura urbana e interconectada por distancias o a pesar de distancias muy lejanas. Y sobre esa red de comercio, Roma acabó imponiendo su mando. La Vía Augusta era la arteria más larga de Hispania, la espina dorsal que conectaba Gades con Roma. Pasaba por aquí, por esta misma colina. Allí se estableció una mansio, una estación oficial, una parada para el cursus publicus, un correo imperial.
el lugar para descansar, cambiar de caballos, reparar carros, garantizar el flujo incesante de la administración romana, impuestos, legiones que mantenían unido todo el imperio. La ujía romana no era solo una posada, era un nudo logístico esencial. Su ubicación elevada permitía evitar las marismas del Lacus Ligustinus y controlar la calzada. Cerca de aquí, el puente de la Alcantarilla, con su inscripción dedicada al propio emperador Augusto, era una afirmación del poder de la Roma imperial. También tenemos el epígrafe del joven Rufinus, a quien el Ordo Decuriorum, el Consejo Municipal, decretó honores póstumos. Era un elogio fúnebre, le daban el terreno para la tumba, los gastos de funeral. Nos habla de la ciudad romana que latía en esta colina que ahora parece muerta. Tras la caída de Roma y el interludio visigodo, un nuevo poder redibujó el mapa de este territorio. Lo llamamos Al-Ándalus. La colina volvió a ser estratégica. El topónimo se arabizó, pero la función se reforzó. Sobre los cimientos romanos se levantó un hisn, un castillo almohade. La arquitectura de este lugar es una verdadera declaración de intenciones. Eran muros de tapial y mampostería robustos, funcionales, con una torre hexagonal. Es una tipología importada por los almorávides y desarrollada en los alminares almohades. Es una rareza. Es el único castillo de su tipo en toda la campiña. Desde aquí el ejército almohade controlaba la vía Augusta, que en aquel momento era una ruta vital hacia Sevilla, hacia la capital. En 1248 Sevilla cayó en manos de Fernando III y la frontera se trasladó al sur. Torres de Alocaz quedó en el filo de esa frontera, cuando nació la banda morisca, que era una franja de territorio violenta e inestable, una cicatriz en el paisaje definida por el miedo y la vigilancia constante. El castillo dejó de ser un puesto de control en un imperio unificado y se convirtió en un bastión de frontera. Su función era defensiva y de refugio contra las racias, contra las incursiones de saqueo de los nazarís de Granada. El Concejo de Sevilla invirtió grandes sumas en su mantenimiento. Entre 1310 y 1416 pagó miles de maravedís para reedificar las murallas y pagar a sus alcaides. Pero la vida aquí era insostenible, los ataques eran constantes, la población huyó, se refugió en Utrera. A principios del siglo XV, Alocaz quedó prácticamente despoblada. A medida que el peligro militar disminuyó, la tierra se convirtió en un nuevo campo de batalla de la codicia. La nobleza sevillana, como la familia Peraza, intentó apropiarse de estas tierras y castillos que eran símbolos de poder y de riqueza. Un pleito de finales del siglo XV revela cómo los Peraza reclamaban la propiedad de Alocaz y de sus vegas, enfrentándose al Concejo de Sevilla, que defendía el terreno como un bien comunal. La sentencia falló a favor de la ciudad. Es la crónica del fin de la frontera y el nacimiento de los grandes latifundios que tenían su origen en la romanización. En 1492 cayó Granada y la banda morisca desapareció, ya no tenía sentido, y con ella la razón de ser del castillo se perdió también. Comenzó entonces su largo y lento desmantelamiento. Su obsolescencia estratégica fue su condena, pero su ruina no fue pasiva, fue acelerada por la mano del ser humano. Primero sirvió como cantera general, sus bloques de piedra, para el nuevo símbolo de poder que es el cortijo que está al lado. El poder militar y feudal literalmente deconstruyó ese castillo para erigir el centro neurálgico de la gran propiedad agraria. Es la historia de Andalucía escrita en arquitectura. El castillo dio paso al cortijo.
Después, en las últimas décadas, la herida final llegó en forma de una cantera industrial que ha devorado la ladera noreste del yacimiento, llevándose por delante lienzos de muralla, estratos arqueológicos y la propia memoria de la roca. Hoy las torres de Alocaz son un bien de interés cultural protegido por la ley, pero en la práctica su abandono es casi total. El riesgo de colapso es real. La falta de señalización o de información es absoluta. Es un patrimonio legalmente protegido, pero físicamente muy vulnerable. Es un enclave en una encrucijada terrible. El potencial científico aquí es inmenso. Una excavación podría definir la planta completa del castillo, arrojar luz sobre la mansión romana. Es un lugar raro, con su torre hexagonal, con su estratigrafía continua de milenios. Es una oportunidad. Recuperar Alocaz no es solo salvar unas ruinas, es reactivar la memoria colectiva de la campiña, es entender la complejísima articulación de este territorio a lo largo de la historia. Cada civilización que pasó por aquí dejó su voz en la colina, la del poder guerrero, la del comercio antiguo, la del Imperio Romano, la de la fe en la guerra, la del poder de la tierra. Hoy estas voces se apagan. Las torres de Alocaz esperan una intervención estratégica que las salve del olvido, o esperan simplemente a que el tiempo y la indiferencia terminen el trabajo que empezaron las canteras y la colina al fin se quede en silencio para siempre.